En este video vamos a aprender algunas nociones básicas de todo sistema de ejes cartesianos para luego poder interpretar algunos gráficos. Por empezar, un sistema de ejes cartesianos va a estar determinado por dos rectas perpendiculares, como se puede observar en el pizarrón. Las rectas son perpendiculares porque se cortan en un punto, en uno de sus puntos, determinando cuatro ángulos rectos, o sea, cuatro ángulos de 90 grados. Tenemos una recta horizontal y una recta vertical. La recta horizontal recibe el nombre de eje de abscisas o también conocido como eje X. Entonces tenemos eje horizontal llamado eje de abscisas o también se lo identifica con la letra X. Y después tenemos el eje vertical, sería este de acá, que se lo conoce con el nombre de eje de ordenadas y se lo identifica con la letra Y. Una vez que tenemos representadas las dos rectas, es muy importante saber ubicar los números en esas rectas. Primero y principal, justo en el punto donde se cortan las rectas, vamos a ubicar el 0 y a partir de ahí tenemos que utilizar una escala numérica. Por ejemplo, en mi caso, lo que hice fue cada 5 cuadraditos ubiqué una unidad. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, a la derecha del 0 los enteros positivos, a la izquierda del 0 los enteros negativos. Y a lo largo del eje Y, del eje vertical, del 0 para arriba tenemos los valores enteros positivos y del 0 para abajo los enteros negativos. Es muy importante que mantengamos la escala a lo largo de todo el eje, a lo largo de toda la recta, ¿sí? Si vamos de 1 en 1, a la derecha del 0, a la izquierda del 0 también tenemos que ir de 1 en 1. Y en el eje Y lo mismo. Ahora bien, en este plano cartesiano vamos a poder ubicar diversos puntos. Todo punto se va a escribir o se va a representar entre paréntesis y va a tener un valor de X y un valor de Y. Va a estar conformado por dos coordenadas, X e Y. Es muy importante que respetemos este orden. Es decir, el valor que escribamos adelante sí o sí tiene que ser del eje X y el valor que escribamos detrás del punto y coma debe ser del eje Y. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar una serie de puntos en este plano cartesiano. Supongamos que queremos ubicar los siguientes puntos en el plano. Vamos a comenzar por el punto A, que es el punto 2, 5. Como el 2 está delante del punto y coma, representaría el valor de la X y el 5 el valor del Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para ubicar ese punto en el plano? Buscamos el 2 en el eje X, que estaría justo acá. Buscamos el 5 en el eje Y, que estaría acá. Y en la unión de esos dos valores, vamos a ubicar el punto. El punto quedaría ubicado en ese lugar. Una idea que puede ayudarnos para poder ubicar los puntos en el plano sería la idea de un portero eléctrico, como hay en cualquier edificio cuando uno está en la entrada del edificio, en lo que sería el hall, y quiere tocar timbre a un determinado departamento de ese edificio, lo que debe hacer es buscar por un lado el piso y por otro lado la letra del departamento. Y uno ubica ese timbre en la unión de esos dos valores. Bueno, esto sería algo muy parecido, solo que en lugar de trabajar con letras y números, trabajamos en ambos casos con números, ¿sí? Vamos a ubicar ahora el punto B, que es el punto -1, 4. Entonces, el -1 es de X, el 4 es de Y. Por lo tanto, el punto va a estar justo acá, en la unión de esos dos valores. Pueden ayudarse con una regla y hacer como hice yo acá, con líneas punteadas, unen esos dos valores y ubican el punto. Vamos ahora cómo ubicar el punto C, que es el punto -3 menos 2, es decir, -3 de X menos 2 de Y. Quiere decir que el punto C estaría justo por acá. El punto D es el punto 4 menos 4, es
es decir, 4 de x menos 4 de y, o sea que el punto estaría justo acá. Y vamos a ir con los últimos puntos. 3, 0. Eso quiere decir que la x vale 3, o sea, estaría acá. Y como la y vale 0, no nos desplazaríamos hacia arriba o hacia abajo, sino que nos quedaríamos justo arriba del valor de x. Ahí estaría el punto E. Si fuera todo lo contrario, como pasa en el punto F, que es el punto 0, 3, en ese caso x vale 0, estaríamos acá, y como la y vale 3, nos vamos a desplazar hasta el valor del y. Y el punto va a estar ubicado sobre el valor de y. Ahí va a estar el punto F. De esta manera ubicamos puntos en el plano. Vamos ahora a cómo interpretar un gráfico. En todo gráfico se van a representar los valores de dos variables, lo que llamamos la variable independiente, que va a estar representada sobre el eje X, y la variable dependiente, que está representada sobre el eje Y. Siempre es muy importante tener en cuenta que podemos tomar distintas escalas para representar los valores de cada variable. Por ejemplo, en este gráfico se está mostrando la distancia a la que se encuentra una familia con respecto a su casa, desde que salieron hasta que regresaron de su paseo. Como podrán ver, a lo largo del eje X, del eje horizontal, tenemos representada esta variable que es el tiempo medido en horas. Esta sería la variable independiente. Y la variable dependiente sería la distancia que está medida en kilómetros, que es lo que simbolizamos o representamos sobre el eje vertical, el eje Y. Podrán ver que las escalas son distintas, porque en el eje horizontal vamos de 1 en 1. Acá se hizo un pequeño corte como para aclarar que no arrancamos en el 1, sino que arrancamos en el 9. Y en el eje vertical vamos de 40 en 40. O sea, son dos escalas diferentes. Eso lo podemos hacer. Entonces, veamos un poco cómo es el recorrido que hizo esta familia para poder interpretar este gráfico. Por empezar, como verán esta representación, ¿sí? Podemos ver que a las 9 horas la familia salió de su casa, ¿no? Porque el primer punto de esta curva lo tenemos en el lugar del 9. Después estuvieron viajando hasta llegar acá. O sea, pasaron de salir de su casa y llegaron a ser 160 kilómetros. Recorrieron 160 kilómetros porque llegaron hasta acá. Ese trayecto, fíjense, fue de las 9 a las 11 horas. O sea, lo recorrieron en 2 horas. Luego, en este instante, en este trayecto, pararon durante otras 2 horas, de las 11 a las 13, como se puede observar. Y después siguieron emprendiendo camino, recorrieron otros 40 kilómetros, porque de los 160 llegaron a los 200 kilómetros, ¿no? Acá hay 40 kilómetros más que recorrieron. Eso lo hicieron al cabo de 1 hora, entre las 13 y las 14. Nuevamente volvieron a parar 1 hora, de las 14 a las 15. Y después, fíjense, el gráfico de alguna manera empieza como a decrecer, ¿no? Eso significa que empezaron a regresar a su casa. Podemos decir que esa parte de regreso le llevó 3 horas, porque fue desde las 15 hasta las 18, ¿sí? A esa hora fue cuando llegaron a su casa. Entonces, de esta manera es que nosotros podemos analizar un gráfico, a partir de los valores que tenemos representados de nuestras dos variables, tanto del independiente como de la dependiente, y de los puntos que aparezcan representados en ese plano cartesiano. Por eso es muy importante primero comprender cómo ubicar los puntos en el plano, para después, cuando nos den una curva, saber interpretar qué puntos tenemos de ese plano graficados.